Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une vie de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre au devant d'un regard de vie de vent contraire. De l'automne au nuage, au Paris mon mirage. Et de tout. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Edición de Bolsillo. Estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. Esto es Edición de Bolsillo, mi nombre es Jessica Esteco y hoy tenemos a un editor muy particular porque me parece que lo conocemos más como escritor. Bienvenido Mario Méndez, ¿cómo estás? Hola, muy bien Jessica, muchas gracias por la invitación. Bueno, te invitamos acá para que nos hables desde tu rol de editor, que calculo que tiene que ver también con tu rol de autor y de lector. Sí, absolutamente. Bueno, yo creo, todos creemos, que los editores somos lectores, básicamente, ¿no? Y sí, yo llegué a la edición ya siendo un escritor publicado. Decidimos con un amigo y socio en Amauta estudiar ya de grandes, estudiar la carrera de edición juntos. Ese dato no lo tenía. ¿Estudiaste? Sí, soy egresado. ¿Sos egresado? Sí, soy editor. Somos colegas editores. Ejerzo profesionalmente. No es ejercicio ilegal de la edición. No, por favor. ¿Qué te encontraste en la carrera? ¿Qué te llamó la atención primero, ¿no? Para anotarte y para meterte en una carrera. Primero, bueno, los dos, tanto Jorge como yo, teníamos algo publicado. Jorge Grubisic para adultos y yo varios libros ya en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Y me enteré, no sé quién de los dos se enteró primero que existía esta carrera, y los dos teníamos como una asignatura pendiente, porque él no había terminado filosofía, le faltaban muy pocas materias. Yo intenté letras 2 o 3 veces y dejé. Soy maestro, soy egresado de la Escuela de Cine de Avellaneda, pero no tenía un título universitario. Y nos enteramos de esta carrera y fuimos. Y la primera materia que me impactó y me gustó mucho, y por eso creo que me dije de entrada, esta la voy a terminar, fue Administración de la Empresa Editorial con Leandro de Sagastizábal. Claro. Excelente profesor, un hombre del medio que nos contaba las anécdotas. En ese momento era gerente en Planeta. Después fue mi editor en Tinta Fresca. Mira, y después estuvo en Conavip. Así que las cuestiones administrativas te llamaron y te gustó. No tanto lo administrativo, sino como la experiencia. Claro, él contaba su mundo, su trabajo en Planeta. En ese momento había habido ese lío con el premio de Piglia, del premio Planeta. Había quedado finalista o en uno de los concursos la traducción de De Santis. Y yo andaba con el libro encima y justo en un momento lo vio y me habló de algunos problemas que había habido porque en la tapa tenía los pormenores, digamos, de las cuestiones de edición. Así es. Y bueno, me encantó la materia y la fui haciendo tranquilo porque ya tenía 30 y pico de años, yo ya estaba hecho a nivel de mi oficio. Y quería saber, siendo autor, siendo docente, cómo era esto de la edición. ¿Cómo era esto de editar? A ver, claro, si el otro lado del mostrador. Y me gustó mucho, y a mitad de carrera más o menos, acá cerca, se puede hacer un chivo, sí. en el viejo y querido Cervantes, a 2 cuadras, sí. Comiendo, Grubi y yo estábamos con la idea de emprender algo. Yo tenía, recién la mencionamos, tenía en los derechos del Monstruo de las Frambuesas, mi primer libro, publicado por Adela Bach en El Quirquincho.
Uy, 1000 allá. años allá, en el Allá. 95. Y, y le dije a Groovy, che, ¿te animás? Tiramos, que creo que hoy son más o menos los mismos números, $500 cada uno y editamos, salimos con 1000 ejemplares, a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Y pasó que tuvimos una gran suerte, porque también la suerte pesa. Yo sabía que el libro iba a gustar, porque ya lo estaba probado en el Quirquincho. Y al mes de que tiramos estos 1000 ejemplares, contra toda la ortodoxia, porque no se hace una editorial con un libro solo. Eso dicen. Eso dicen. Nosotros dicen, no sé. tuvimos suerte. Nos llamó la querida Alicia Salvi, le mandamos un beso al cielo, que era especialista, que fue presidenta de Alija y que en ese momento estaba como directora de un programa en bibliotecas en el Ministerio de Educación de la Nación. Y me llamó nosotros habíamos dejado así como tipo prensa, libros en varios lugares, que bueno, que se acordaba del Monstruo de las Frambuesas, que lo quería para el programa que tenía y que nos pedía 1101 ejemplares. Me acuerdo el número exacto, no me lo olvido más. Así Entonces que bueno, sí, la suerte fue un claro, buen factor. claro, porque dijimos 1101 ejemplares, habíamos tirado 1000, había que hacer una tirada nueva porque llevaba una bandita del ministerio y una leyenda. Y bueno, con eso, cuando cobramos eso, sacamos 2 libros más y ahí empezó a crecer y lo que empezó como un juego se convirtió en una editorial. Mira, te muestro. Te muestro porque el Monstruo de las Frambuesas es como el libro que me cambió la vida. Este fue cuando me lo editó. ¿En qué año? En el 95, en el Quirquincho, en la colección El Ojo en la Hoja, que con dibujos de Gustavo Roldán, eso que era su primer trabajo. O sea, mi primer libro como autor y el primer libro de Gustavo como una autor. Sí, libro. la verdad que sí. Una colección que reemplazaba la serie blanca de Quirquincho. Donde salió junto con un libro de Víctor Iturralde Rúa, que se dedicaba al cine para chicos, uno de Sergio Bulmes, que nunca más lo vi publicado, y el primer Natacha. El primer Natacha de Pesetti estaba en esta misma colección, que Luis estaba viviendo en México. Así que ese fue el primer Monstruo de las Frambuesas. Después el Quirquincho cerró, yo no lo publiqué en otro lugar. Y fue mi primer libro como editor. Acá, esta es la edición de Amauta, del Monstruo de las Frambuesas. Muy bueno. En el es un Mario 2004. Méndez completo, claro. Porque es un Mario Méndez. Un Mario Méndez renovado. Claro, Con ilustraciones de Valeria Arias, con poco diseño, porque la verdad es que no teníamos mucha idea. Fuimos a la imprenta Chilaver y Hernán Cardinale, que trabajaba en la imprenta, nos hizo el diseño de tapa. Y las ilustraciones las hizo Valeria, que era profesora de plástica en un colegio. Es el que llegó. Este es el que eligió Alicia Salvi. El que eligió Alicia. Con el paso del tiempo, bueno, esta es la serie, la última versión. Claro, la actual. En la colección ya tenemos serie de colores, la serie verde, para chicos lectores más expertos. ¿Y alguna vez el contenido no lo tocaste? ¿Lo dejaste siempre igual? Si tenés la oportunidad de tocar, por eso te pregunto. Sí, había cosas. Mucho adverbio terminado en mente de mis primeras así que un retoque le hiciste. Sí, algunos pequeños retoques. Este tiene diseño de Carlos Schlaen, escritor que tampoco está más, muy muy querido, y nos hizo el logo, que es el pajarito ese. ¿Por qué Amauta? ¿Nació en esta primera que me decían Cervantes? ¿Amauta? Sí, ahí? Sí, porque en ese almuerzo. Yo lo convencí a Groovy de que teníamos lectoras y posibles recomendadoras que nos iban a permitir adopciones, ¿no? Claro, de entre las maestras. ¿Por qué? Porque yo era maestro creo que todavía estaba ejerciendo o había ejercido hasta un año antes. Sí, hasta un año antes.
Y tenía muchas maestras y algunos maestros conocidos en distintos colegios. Amauta, entre los incas, es el maestro. Entonces, después, bueno, ya lo sabíamos, hubo una famosa editorial de Mariátegui, el marxista peruano, que se llamaba Amauta, pero nosotros nada que ver. Es una editorial de que tomó el nombre como un homenaje al trabajo de maestros. De los maestros. Y fueron cambiando también el diseño que recién veíamos acá. Este era casi sin diseño, era un libro único. Los primeros 3 o 4 lo que cambiábamos era el color de la tapa y siempre había un cuadradito, un rectángulo con el dibujo ahí. Luego ya tenemos la serie de colores, verde, amarilla, roja y negra. Y tenemos una nueva colección, que ya que estoy la muestro. Por supuesto, ¿cuál es la nueva colección? De eso orgullo. También queremos hablar, de cómo está organizado el catálogo. Traje. Esta es una colección muy nueva que se llama Memoria, que está dedicada, que es juvenil, con un diseño diferente, con solapa y demás. Y salimos en esta colección con historias de abuelas, que son 12 biografías de abuelas de Plaza de Mayo, en las que participamos como autores Paula Bombara, Jorge Grubisic, Andrea Ferrari, Laura Ávila, Sandra Comino y yo. Y junto a este libro salió El que no salta es un holandés, de mi autoría, y La soga de Esteban Valentino. Todos son para público juvenil. Esto es juvenil. Y en este año sacamos Comorevi de Federico Lorenz. La tapa es la foto del Colegio Nacional de Buenos Aires. Ocurre en el Nacional, donde Federico fue profe. Es profe y fue alumno. Y Piedra Libre, otro libro rescatado de lo que se perdió con SM. Lo que tienen en común la colección Memoria es que refiere a los años de la dictadura, la mayoría, al tema de la identidad, la memoria y esas cuestiones. Muy bueno, entonces digamos también las colecciones, por lo menos en este caso las estás pensando dentro de una temática más allá de la edad. En este caso sí, en la serie de colores no, era por edad y ahí tenemos libros policiales, tenemos de misterio, tenemos humorísticos, tenemos de leyendas, novelas, cuento ilustrado. En el caso de la colección Memoria es edad y temática. Como editor, ¿te costó mucho hacer como el cambio de rol? Si te entregan un original, si vos estás pensando en colecciones o en publicaciones, pedirle a alguien, o lo haces más como colega. ¿Podés desglosar, digamos, esos Marios? Es difícil porque la gente, o sea, la mayoría son amigos, salvo ahora que hemos crecido un poco, por ahí nos llegan espontáneamente ofertas de textos de chicos y chicas que no me conocen y no saben que yo soy el editor de Amauta. Cuando empezamos era a los amigos, o sea, hicimos, después del Monstruo y esa compra del ministerio, hicimos una colección de 3 novelas breves, Patagonia, 3 viajes al misterio, una era mía, que era una continuación del Monstruo de las Frambuesas, 3 novelitas breves en el mismo libro. La otra era de Franco Baccarini, amigo, entonces obviamente que ahí era de amigo pedirle. Y la otra de Ángeles Durini, también amiga. Y sacamos, creo que el tercero fue Todos al Recreo, que es una antología temática, el recreo como eje, y ahí estaban Adela Lo más divertido del cole. Obvio, lo mejor del colegio. Es más, es el grito más feliz. Todos salgamos al recreo. Y ahí estaban Adela, Graciela Repún, Ariela Kramer, Emilio Saad, Laura Ávila, con uno de sus primeros cuentos, el primer recreo, un recreo, como ella escribe, narrativa histórica, y yo con otro también. Muy bueno. Bueno, entonces el catálogo se fue sumando. Fue creciendo, mira, yo traje para mostrar. Mira, desde este cataloguito, está escrito ahí arriba, que era muy sencillito, ¿sí? Un desplegable, ya cuando teníamos 3, 6, 9, 12,
20 libros más o menos, a este proyecto que hicimos la vez que estuvimos, tuvimos un stand compartido con Crecer Creando y Abran Cancha. Sí. Bueno. Y ahí están combinados los libros de las 3 editoriales. Muy bueno. Hasta nuestro último catálogo, 22-23, más desarrollado, donde están todos los libros, menos los últimos 2 que salieron ahora para la feria. Bueno, buenísimo. Y ahí está la serie amarilla, la serie roja, la serie verde, la serie negra y ya la colección de memoria. Una organización, viendo esto, claro, ¿no? Es un crecimiento. Claro. Pasamos de ese divertimento inventado en un restaurante a una editorial. Y como escritor, después de haber ya trabajado como editor, ¿te fijas en ciertas cosas de edición a la hora de los contratos o de esto se puede hacer distinto? Digo, tirás algunos. Sí. Eso es como una retroalimentación, porque aprendo de los contratos. Los primeros contratos de Amauta fueron copiados de los que yo firmaba como escritor. O sea, a ver qué dice, bueno, hagamos lo mismo. Luego fuimos, a medida que se modificaban, por ejemplo, una de las cuestiones que se han modificado en estos años, ¿no? Amauta cumple el año que viene 20 años. Muchas cosas se modificaron en 20 años. Una de ellas es un logro que creo que militaron mucho los ilustradores, que los libros muy ilustrados reciben derechos los ilustradores. Cuando recién empezamos eso no existía. Pero en general en la industria, digamos, ese fue un cambio que hizo la industria para bien. Sí, considero. Y con la militancia de los ilustradores. Por supuesto, y además no la incorporación de los libros álbum también, ¿no? Es que capaz en otra época, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el formato y todo, sí, la verdad que tienen súper relevancia. Así es. Lo mismo. Nosotros no tenemos libro álbum, pero tenemos la serie amarilla, es libro en papel, ilustración, un cuento solo con muchísima ilustración. Obviamente la ilustración es básica. Los primeros libros ni se pensaba en que hubiera derechos. Otra de las cosas, los primeros libros, las novelas y demás, la autora o el autor de las ilustraciones no figuraba en la tapa. Eso cambió, no fuimos solo nosotros, no aparecía en Alfaguara, no aparecía en SM, poco a poco fueron una cuestión de ir adaptándose. Tal cual. Después el tiempo, cuando yo empecé a firmar como autor, los contratos eran por 15 años. Mirá. Y en algunas editoriales que no voy a nombrar, pero algún autor que escuche sabrá a cuál me refiero, ni siquiera te ponían la fecha de terminación, era como un contrato ineterno. Claro. Vos le dabas el libro para ya siempre. Sos de esa editorial. Claro, vendías tu creatividad está, claro. Luego pasó a 10 años. Hoy casi ningún autor, ni yo se lo propongo como editor, ni lo firmo como autor, firma un contrato de más de 5 años. Está bien. Eso son esas cosas que han ido cambiando. Bueno, ahora vamos a un pequeño corte y después seguimos hablando porque tengo un montón de cosas para preguntarle a Mario. Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso. Exposiciones de arte, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio. Entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hola, somos Secretos en la Reservada y venimos a contarles algunas historias que fuimos encontrando entre los estantes de la Sala de Colecciones Especiales de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Los invitamos a que nos escuchen todos los miércoles a las 14 horas por la BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
de literatura, deportes e información parlamentaria. Encontrá todo el contenido en bcnradio.com.ar. Seguimos en edición de Bolsillo con Mario Méndez. Vamos a hacer unos ping pong en un ratito, pero antes quisiera que nos hable sobre el gran proyecto y hermoso. Yo en pandemia estuve ahí en Bibliotecas para Armar. ¿Hace cuánto que estás en el proyecto y qué hacen? Así nos contás bien. Dale. Después las formas de acceso, por supuesto. Bibliotecas para Armar es un proyecto que quiero muchísimo. Es un proyecto en el que estoy desde que se creó, hace también como 20 años. En su momento fue Mateo Niro el que creó el programa y después siguieron Daniela Rodríguez y ahora está Guido. Yo ahí empecé dando talleres. Sí. Luego inventamos acá muy cerca, que creo que ya no existe más ahí, en el Museo del Congreso, del Senado, que estaba en Irigoyen. Ay, no sé, porque está en remodelación Rodríguez siempre, Peña. sí, tal cual. Ahí empezamos a hacer entrevistas con autores. Empezamos un ciclo de presencial, obviamente, año 2006, no había... Claro, porque uno a veces se le no existía, distorsiona, claro, ¿no? ¿a quién se no la se le ocurría a pospandemia, la nadie? pandemia, prepandemia y esto que supuestamente es post. Vamos a ver. Las entrevistas que no fueran presenciales eran en la tele o en la radio, pero Claro. no había por Zoom ni nada de eso. Entonces empezamos con un ciclo de entrevistas a una editora que fue en ese momento Susana Aime de SM y a 5 autores, que los recuerdo porque fueron los primeros 6. Adela, Fernando Sorrentino, Adela Valle, Fernando Sorrentino, Carlos Slaem, Lucía Laragione y Andrea Ferraris. Y con ellos 6 hicimos ese primer ciclo de encuentros para charlar. Sí, Leíamos sobre y- libros, sobre sobre todo, libros y claro. el trabajo de la gente. Gustó y quedó como instaladísimo hace ya 16 años que en distintos lugares, en la Casa de la Provincia de Tucumán, en la biblioteca, en la Nube, en la Biblioteca Rofo, y ahora de manera virtual nos juntamos. Este último año, el año pasado y el plan es parecido a tu programa, un paseo por las editoriales. Sí. De la LIG, De la LIG. exclusividad, porque bueno, es mi lugar. Entonces he entrevistado a editores de todo el país. ¿Viste qué interesante que es entrevistar a Es re editores? lindo, re lindo. ya, Además, ya que hacemos algo parecido, está bueno. está buenísimo. Porque A mí nos lo que más me gusta. gusta es cuando dicen, no, pero yo no sé de qué voy a hablar, porque siempre se está como atrás, ¿viste? Claro. Atrás del autor y de Claro. todo, y después terminan hablando un montón, contentos, y digamos, hacen como hiciste vos, como una recorrida Sí. sobre sus caminos, sobre las publicaciones y todo. Yo aprendo un montón, me gusta, Muchísimo, y muchísimo. me parece muy rico, Aprendés digamos. muchísimo, Ujú. sí. Y además con las distintas realidades y las distintas miradas, qué sé Sí. yo, de la editora de Los Ríos de Córdoba, que es una editorial pequeñísima, a María Fernanda Maquieira, la editora líder de Todos la esos Leo. contactos que me vas a pasar porque te voy a pedir, ¿Cómo así no? pasan por acá también. ¿Cómo no? Sí, la verdad que es muy lindo todo lo que hacen, y te voy a preguntar las redes, ¿cómo salen? Vos me Bueno, decías que ahora se a tienen partir de que pandemia inscribir se inscriben. en bibliotecas para armar @buenosaires.gov.ar. Sí. Y ahí es Se da el acceso les al mandan, una vez que están inscriptos, es un formulario de Google y participan de la entrevista porque les llega el link al Zoom. ¿Y vos lo haces desde tu casa Desde o mi casa. vas tranqui? Sí, en mi casa tranquilamente me pongo ¿Y cuánto tiempo le dedican más o menos? Es todos los lunes de Sí. 19 hasta las 20:30 o 21. Alrededor. Bien, bastante. Sí, bastante. El lunes que viene Sí. entrevistamos a Gaby Pérez de Reader Child. Ujú. El lunes siguiente a Fabiola de
Gerbera, Ya tienen Fabiana, todo, no Fabiana. Fabiola, Ya Fabiana. tienen todo planificado. Sí, vamos Bien. planificando. Y este año entrevistamos a Barbie Couto de La Terraza, En Facebook suben a una vez Facebook sí. y a Instagram y a otras redes subimos la entrevista desgrabada. Ah, Por ejemplo, ayer se Sí. subió la primera parte de la entrevista a Marité Schmidt y Andrea Morales, que son editoras de Kipu. ajá. O sea, nosotros hacemos la entrevista, no la transmitimos en vivo, sino que el que viene Genial. al Zoom. Como si fuera algo también presencial. El que vino, vino y Exacto, lo el que disfruta. vino Y después, bueno, y sí, después lo se compartimos. desgraba. Somos buenos y los Así compartimos. es. Y como no sale al aire, Claro. ponerle, le das la oportunidad al entrevistado de que si dijo algo que quiere corregir, Está bien. mejorar y demás, bueno, se edita. Bárbaro. Bueno, entonces los invitamos también a Por que, favor, además de muchas edición de gracias. bolsillo, de bibliotecas para armar, Bibliotecas para que armar. también van a ver cómo se construye una editorial de LIC, que son unas de las que más se potenciaron en la Así industria, es. ¿no? Sí, yo Y creo es que son Muy centrales. interesante escucharse. Bueno, ahora sí, Mario. Ahora me tenés que decir. Al ping-pong. Uno, no, son 4. 4. Sí, eso no te dije, A no, ver. no te avisé. No. Vamos a empezar con el primero, que es el sundoku. Sundoku es un término japonés que se refiere al hábito de comprar más libros de los que se pueden leer. Así que este primer ping-pong va a ser un ida y vuelta para saber cómo sos como lector. Y la primera pregunta es esta: si compras más libros de los que podés leer. Sí, más vale. Tengo, para colmo, en la feria tenés descuentos como es el Sí. expositor y demás, y Una el día de la perdición. librería. Bueno, me vine con una pila de libros que todavía no empecé ninguno porque estoy en Bibliotecas para Armar, también hago un ciclo de cine y literatura y estoy releyendo a Puig, entonces lindo. me encanta. Bueno. Entonces todavía no empecé ninguno, pero me traje como 5 o 6 nuevos. Ahí pendientes. ¿Cuál era tu libro favorito en la niñez Ese no o en la no. adolescencia? No, Bien, esa no, es me sorpresa. encanta, me Por encanta. eso es un ping pong, lo primero que Este, aparezca. en Seguro la- después te vas a quedar pensando. En la niñez, el primero era un libro grandote, pero de chiquitito, que Sí, me lo sí, leían sí. a mí. Era un libro grandote de la colección gigante de Sigmar, que se llamaba Las ardillitas mellizas. En un tronco hueco vivían dichosas 2 ardillas listas, Ahí te lo acordás. inquietas, curiosas. Eran tan iguales que nadie sabía, ni su propia madre, si eran pío o pía. Así empezaba. Así empezaba. ¿Y adolescencia después? Más Y la adelante? adolescencia yo era medio militante, medio bicho raro, ya leía cosas de gente más De grande. grandes, de entre grandes. comillas, Así ya que vi. yo andaba a los 16, 17 años con Rayuela de Cortázar abajo Bien. del sobaco. ¿Prestás libros? Sí. Y por suerte tengo que decir que me los Muy devuelven, bien. porque presté a muchos alumnos en los talleres que dábamos en la nube, y después de la pandemia han aparecido en la feria a dejármelos con 1000 disculpas, 2 años o 3 después, a Muy bien. devolverme libros. ¿Qué libro no prestarías? ¿Qué sé ¿Algún yo? Es tesoro de difícil. Mario que haya Bueno, por a ver, ahí? no prestaría uno de por ahí a alguien, sí, pero tengo un libro del que quizás el que estoy más orgulloso como autor, que es un libro colectivo que se llama ¿Quién soy? Sí. Y es relato sobre identidades y reencuentros, sobre nietos reencontrados. Y tengo un par de ejemplares en casa, pero el que no prestaría es el que tiene recolectadas las firmas de todos los autores y todos Claro. los ilustradores. No, de ninguna manera. Ese, Mírenlo si quieren, claro, pero no. que no salga de la casa. ¿Marcás o subrayás los libros? No, ¿No? ¿Nunca? no. Por ahí sí, Mira. para dar clase o Sí. para estudiar, porque son como diferentes. Ah. Pero aún cuando me gusta mucho una frase o lo que sea, de ponerle ahora que estoy con Puig, no me gusta. Bueno. escribirlos. ¿Cuál es para vos el mejor momento y lugar para leer? Así, si cerrás los ojos y hablamos de Y leer. diría 2 o Sí. 3. En la playa Sí. es el lugar ideal para leer. Es más, a veces no sabes qué hacer si no tenés un libro en la playa.
Antes de dormir me gusta mucho, cada vez me doy cuenta que me duermo cada vez más rápido, pero me gusta mucho leer en la cama. Y los viajes, me gusta mucho leer en el Tener un colectivo, compañero en así de el lectura, subte. llevar. Sí. Sí. Si se hace largo en un micro acá a Mar del Plata, 5 horas sin un libro, me enloquezco. Vamos al segundo ping-pong, que se Dale. llama Un gato en la biblioteca. Como Bien. dicen que los bibliotecarios son ratas de biblioteca, Bien. decidí que los editores somos gatos Muy de bien, me biblioteca. gustó. Y vamos a hablar con respecto a eso, con cómo tenés ordenada o no tu biblioteca. ¿Tenés ordenada tu biblioteca? Sí, ¿Cómo? yo soy absolutamente desordenado para todo en la vida, menos para los libros. ¿Y cómo está organizada? Te esa cuento. biblioteca? Mi biblioteca tiene 2 sectores. Ujú. Uno dedicado a literatura infantil y juvenil, que está ordenado rigurosamente por orden alfabético. Wow. O sea, después de Sandra Siemens viene Fernando Sorrentino y así. Y esos son todos los de literatura infantil y juvenil, que tengo muchísimos, no solo porque me gusta, sino porque cuando hacía estas entrevistas a autores, las Tenías que editoriales me estudiar, los claro, mandaban, te los mandan. y yo los leía Sí. todos, así que casi todo lo que tengo está leído y está muy ordenado en una pared y media de mi escritorio. En la otra Sí. tengo los que es para adultos, y ahí está ordenado los argentinos por un lado, por orden alfabético, y después los tengo por países. Ahí sí, pero bien. no es muy ortodoxo, o sea, tengo por países los argentinos y no sé por qué 2 géneros separados, que no es ni por países ni por ni por autores ni por Ujú. orden alfabético, que es ciencia ficción, están en un sector, y humor. Y humor están en otro. también. Sí. ¿Qué libro no puede faltar en tu biblioteca? Y creo que Rayuela, por fidelidad tengo como 5 o 6 ediciones diferentes, tengo una anotada por Cortázar, tengo una que me regalaron la vez que fui a Francia, a París, que iba mostrando los lugares en los que Oliveira caminaba por París con la maga, y con notas al pie todo el tiempo, y Rayuela tiene que estar, Edición de lujo de bolsillo. de bolsillo. De bolsillo. ¿Libro en formato papel o digital? No, Necesito hacer esa pregunta, por favor. no, Ya sé, yo muchas veces. todavía no es que lo rechace, pero todavía no he usado, no tengo Kindle. Una vez en un viaje me prestaron uno y es útil, es decir, no podés llevar valija y no tenés 5 o 6 libros, está bueno tener el Kindle, pero yo leo en papel. Bueno, vamos al tercer ping-pong. Te estoy Dale. sorprendiendo con la cantidad de Sí, ping-pongs, la ¿eh? verdad que sí. Se llama La Hora Maldita, que es todo lo que no sale como pensamos en el mundo de la edición y que quieras compartir. ¿Qué inconvenientes se te presentaron dentro de estos 20 años casi de editor que salió mal? ¿Y cómo lo resolviste? Y han pasado cosas, hemos tenido errores que son vergonzantes, porque vos ¿De decís, impresión, de ortografía? impresión, de edición, también. por ejemplo, te cuento que me Sí. viene rápido a la cabeza, reeditamos La Última Rebelión y otros cuentos de nuestra historia, que eran 6 cuentos, y a Lucía Laragione en la tapa le pusimos Laura Laragione. Ay, ¿Viste esas cosas? sí. Bueno, que pasan, que increíble, también en la queremos hablar de tapa, esto, claro, ¿no? De y que- se que te pasa. escapa. Sí. No sé a quién de los dos se nos escapó, habremos pensado, no sé, no Sí. lo revisamos. Errores después, bueno, erratas, que siempre alguna se pasa. Y en este caso que me decís que era la tapa, que volvieron a hacer todo, No. listo. No, No, nos por eso daba el los cuero, el éramos- cuero, el por ahí tiempo, hoy todo. podríamos decir, bueno, perdimos 500, porque además ahora podés tirar menos ejemplares en Por on las demand tiradas, y claro. no es tanto más caro, pero tiraste 1000 o 2000 ejemplares, ¿qué vas a hacer? Salió con Y un disculparte con la autora, todos los toda la disculpas toda del sí. mundo, por favor no te enojes, Sí. nos pasó esto. Sí. Y Lucía es maravillosa y no se enojó, pero se podría haber enojado con toda razón. Y sí. ¿Qué libro te hubiera gustado editar?
¿Y por qué? ¿Tenés algún libro así que...? Ah, mirá, qué lindo. Ah, ¿viste? Sí, ¿Qué preguntas? bueno, hay muchos que me hubiera gustado editar. ¿El Ya, editor de Cortázar? bueno, por ejemplo. Y sí, por tenemos que hablar así, en estos claro, términos. sí, ¿Por qué no? sí, ¿por qué no un cuento de Cortázar muy ilustrado Sí, para ¿no? chicos? Ese me hubiera gustado. Todavía se puede. ¿Hay algún género que no editarías nunca? Y en la LIG, siendo editor de la LIG, hay algunas cosas que están vedadas. Yo no puedo hacer literatura erótica. No dar para nada. Si editara para adultos, sí, no tendría ningún problema. ¿Te animarías a editar para adultos? Sí, ¿Sí? sí. Creo que incluso que es un poco más fácil que editar para chicos y chicas. Y Bueno, jóvenes. vos probá y después me contás. Dale, muy bien. ¿Qué importancia le das y cuánto te lleva a hacer una contratapa? Que por ahí como muy autor no... importante, muy importante. Tengo la experiencia que en el Monstruo de la Frambuesa que te mostré recién, Sí. del Quirquincho, Adela tenía una política muy piola que era tercerizarlo con los autores. Entonces la biografía y las palabras de contratapa nos la pedía a los autores. Eso era muy Eso piola. está bueno, Sí. sí. Pero yo no largo, o sea, si bien me parece que está muy bien, creo que es una de las tareas más lindas de... ¿Te gusta? Sí, Es que es muy difícil Es- también, porque es es muy resumir difícil. tanto Sí, en sí, tan sí, sí. poco. es muy difícil, sí. Si tenés que pensar que sea atractivo, que no spoilee, que no caiga en lugares comunes, de tipo, no se pierdan este libro, esas Sí. cosas. Es una linda tarea y me lleva tiempo. ¿Te lleva tiempo? Sí. ¿Cuándo sentís que un libro está terminado? Y cuando llega de la imprenta. Sí, ahí ya está. Ahí Listo. a veces aparecen errores, pero ahí hay que corregirlos para la próxima. Pero si no es como ahí no se te queda, digamos, ahí tendría que haber hecho esto. No, ya está, lo das por sí, terminado. siempre está la posibilidad de que, bueno, si le va bien y hay un error, en la segunda Lo revisamos edición un se poco. corrige. Sí. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser editor? A ver, es un trabajo muy demandante, en el que si uno no se lo... O sea, si uno, como nosotros empezamos, que seguía esa cosa de juego, de Ujú. bueno, tiramos esta plata y nos divertimos, no creces. Entonces te obliga a, quizá lo peor, que si vos querés ser realmente un editor de una editorial potente, tenés que tenés que ser full time. Y yo no puedo ser full time porque yo soy escritor. Ujú. Entonces las dos realidades se me mezclan todo el tiempo. Vamos ahora a la última sección, que esta sí. Algo de preparado. Ahí tengo, algo sí. le dije que prepare, que se llama Yo recomiendo, en este caso Mario recomienda. Un libro clásico, ya me dijiste que de todos uno no podés elegir, así que Claro. no hay problema. Bueno, yo había pensado que ya Libros lo mencioné en clásicos, sí. Rayuela, porque aunque no sea un clásico histórico, es para mí un clásico del boom latinoamericano y de la literatura argentina contemporánea. Diría Borges, Historia Universal de la Infamia, y diría Cervantes, el Quijote. Quijote. ¿Algún libro de tu catálogo que ya nos mostraste? Bien, bueno, de mi catálogo, el primero y principal es El Monstruo de la Frambuesa, no porque sea mío, sino porque es el fundacional. Y el Historias de Abuelas, que ya les mostré, Sí. porque es un orgullo muy grande trabajar con abuelas, con las familias que revisaron cada biografía. Los derechos de autor, los 6 autores los donamos a abuelas. Ahora hay una compra de... Es como un cariño como editor eso, Es, ¿no? Como, y es como como algo una realizado. militancia. Sí. Entonces yo mantengo una militancia con todo el tema de los derechos humanos, de la memoria y la identidad. Entonces es un orgullo muy grande que el proyecto Ovillo de Trazos que creó Paula Bombara, Ujú. que primero fue por el Ministerio de Educación y después tuvo un segundo proyecto en la editorial Norma, y que el tercero lo hayamos albergado nosotros es muy grande orgullo. Un libro nuevo
Y un libro nuevo, mira, no sabía qué. Y dije, voy a agarrar uno que ni empecé a leer, Sí. de autobiografía de mi madre, de Jamaica Kincaid. Sí. Que Ese me lo de la reco- feria de la parte maldita, Sí, editores. La sí, Parte también Maldita. estuvieron por aquí. Fui y Daniel López, que es un amigo y editor, y que trabaja con ellos, me dijo, tenés que leer este libro, está traducido por Inés Garland, que la Ahora me quiero llamó la muchísimo. atención, yo no lo vi en la feria. Yo mirá. todavía no lo leí, Bueno, pues me contás. lo compré y digo, bueno, este es el más nuevo que tengo, o uno de los más nuevos. Editoriales nacionales. Y la primera que se me ocurriría, voy a mencionar dos. Una Sí. que ya no existe por fidelidad y cariño, el Quirquincho. El Quirquincho. Cuando Adela era, antes fue Graciela Montes. Ujú. Y siguiendo con Adela, que es como mi hada madrina, Abran Cancha. Abran cancha. Una editorial extranjera. Y ahí te diría dos. Anagrama, porque es cuando doy clase en la facultad, les digo que el editor muchas veces prestigia o legitima la obra, que es raro, o que no siempre uno va a buscar un libro, aunque no conozca al autor, sabiendo que, bueno, si lo publicó Anagrama en este caso, seguro Claro. que es bueno. Creo que, qué sé yo, desde Bolaño a Kurt Vonnegut, todo lo que he leído que tengo de Anagrama me ha gustado. ¿Alguna otra más? Ah, sí, que no sé si todavía existe, pero me formé, parte de mi formación como lector, con los libros de Bruguera de la colección Club. Habría que googlear, Sí, entonces. A ver eran si muy está. lindos. Bueno, y un editor o editora, o los que quieras. ya Bueno, ahí terminando. pensé también en la materia que doy y vamos a hacer un homenaje a la historia. Dos, Luis Zamora, el editor. Ay, ahora se me confunde si Luis es el militar, el político de ahora. Bueno, Zamora. Sí. No me acuerdo si Luis o Alberto Zamora, que era el editor de Claridad, Ujú. que publicaba Art y que tuvo un proyecto editorial maravilloso formando lectores. Y el otro, uno que hay que siempre reivindicar, que es Torrendel, el Ujú. editor de Thor. Es verdad. Sí. Hay un libro sobre Hay la un libro editorial, que ¿lo creo tenés? que es de Alejandra Giuliani. Sí, me parece que sí. No lo tengo. Y además Alejandra De es la compañera editorial en la Tren en cátedra. Movimiento. Lo voy a Sí, buscar. bueno. Bueno, muchas gracias, Mario, por contarnos toda esta experiencia que hiciste con Amauta, con Bibliotecas para Armar también. Y bueno, gracias por participar de este capítulo de Edición de Bolsillo. ¿Algo que quieras agregar? No, muchas gracias a vos, la verdad que muy muy lindo, me encanta la idea del ping-pong capaz que te lo robe, ¿eh? Bueno, no las si me mismas, citas, no hay problema. no las mismas, pero poner 4 o 5 preguntas para los finales Ujú. que se repitan está buenísimo. Bueno. Muy bueno. Bueno, muchas gracias por Gracias participar nuevamente. Y yo soy Jessica Esteco, agradezco a toda la parte técnica de BCN Radio y nos escuchamos en el próximo Edición de Bolsillo. De temps en temps, un espoir, un beau jour qui tourne enfin le vent. De mon nez à mon âge, au Paris, mon rivage, tant de fois j'ai vu. J'attendais jusqu'au signe de toi.